Retomando del Salmo 20, quiero hablarles esta mañana sobre el tema: sus ofrendas no serán olvidadas por el Señor. Sus ofrendas no serán olvidadas por el Señor. Si usted desea, puede hacer un recorrido desde el día en que usted entregó su vida a Jesús, de cómo ha sido su participación y cómo ha sido su devoción en el principio de ofrendar para Dios. Soy consciente, y lo he pensado para expresarlo, que todos, la gran mayoría, venimos de un contexto donde no se nos habló sobre esto de ofrendar, sobre esto de dar. Estuvimos o estuvieron involucrados en una religión, pero esta enseñanza, esta parte de la devoción nuestra no se nos mostró o se les mostró. No digamos si no sustentó algún momento la fe cristiana y pensar de que Dios en algún momento de la historia estableció el principio de dar y de dar para Él. Les ha costado a algunos, porque dicen: yo creo en Dios, pero en eso no creo. Yo creo en Dios, pero no me nace. No sé cómo ha sido desde el principio su vida cristiana, su parte devocionaria o devocional en este principio de ofrendar. Pero ya después de tantos años de estar en el ministerio, yo puedo decirles con toda franqueza que desde este púlpito no hemos enseñado nada que no tenga que ver con lo bíblico. Y si en algún momento han habido algunas expresiones, comentarios que no se asocie, pido disculpas. Pero nos hemos esforzado en mostrar los dichos de la Biblia. Y en este campo de lo que son las ofrendas, de lo que son los diezmos, me acuso, no frecuento mucho este tema tras este púlpito. Con todo, lo digo con respeto. He escuchado, es que el pastor solo de dinero habla. Si yo recuerdo haber hablado de dinero, fue por enero que hablábamos de las primicias. Y no he estado hablando de dinero. He estado hablando de otros elementos que son importantes también para su vida. Pero según lo que estoy viendo en las Sagradas Escrituras, no lo he hecho bien con no enseñarles, mostrarles, repetirles. Porque usted y yo debemos de entender que dar para Dios es parte de nuestra devoción a Él. Y es una responsabilidad que no está impuesta por el sistema del Estado político o de la iglesia misma, sino son principios establecidos por el Señor a su pueblo y a los que ahora nos constituimos en su pueblo. Entonces el pasaje que vamos a observar está en el Salmo 20 y vamos a refrescar nuestra memoria leyendo desde el versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Las dos siguientes son otras dos peticiones o deseos que los vamos a dejar pendientes. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios.
conceda Jehová todas tus peticiones. Qué palabra más hermosa, ¿verdad? Qué palabra más hermosa. No voy a entretenerme en lo que ya les he comentado en relación a la lección de confianza que este salmo nos da. Independientemente de cómo sean las circunstancias por las que nos ha tocado o nos está tocando vivir o esté tocando vivir. A veces pensamos que en este presente, como que Dios nos ha dejado, sentimos que se agudiza la presión, la situación adversa en este presente. Y alguien sugiere que para poder suavizar el presente agudizado, podríamos ver retrospectivamente para darnos cuenta que posiblemente tuvimos momentos más difíciles que el presente. Y aquí estamos después de 20 años. No nos morimos. Ese pasado lo que nos hace ver es que si Él obró en aquel momento y cumplió su propósito para ese momento, Él nos va a ayudar en este momento. Él nos va a ayudar en este presente. ¿Cómo lo va a hacer? Él lo sabe. Nosotros podemos imaginarnos. O nosotros podemos referir algunas escrituras de la palabra de Dios y decirle: Señor, tú dijiste, está escrito. Yo lo he tomado como palabra, como rema en mi vida y sé que lo vas a hacer. A veces hasta casi nos asomamos a decir: estás obligado a hacerlo. Para algunos es válido eso, para algunos otros no podemos decir a Dios: estás obligado, porque Él no tiene obligación. Todo es por su gracia inmerecida para nosotros. Pero entonces nos ha ayudado. Y es hermoso que repitamos y repitamos, y que usted todas las mañanas, como sugiere alguien, se levante y diga: Señor, voy a tomar camino a mi trabajo este día y quiero tomar estas palabras rogativas del pueblo hacia el rey, pero que las voy a convertir en mis peticiones. Jehová me oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob me defienda, me envíe ayuda desde el santuario y desde Sión me sostenga. Y salir con esa confianza y esa seguridad de que ese Dios que bendijo y ayudó al rey y a tantos en la historia, nos va a ayudar una vez más, como lo hizo en el tiempo pasado. Amén. Amén. Ahora procedamos a considerar el deseo de que el Señor guardara memoria de todas sus ofrendas. El antiguo Israel, tenemos que partir de ese principio, observaba lo referente a las ofrendas establecidas por el Señor, oiga esto, como su adoración racional a Él, como su adoración racional, adoración justa a Él. Ese es el principio que Dios estableció cuando instó al pueblo a ofrendar. La ofrenda, en ese sentido, es una adoración a Dios. Con eso adoramos a Dios. Pero pastor, hay otras formas de adorar a Dios, ¿verdad? Sí. Todo lo que respire alabe a Jehová. Entonces me quedo con lo demás, pastor, ¿verdad? Yo creo que le interesa más a Dios mi vida. Es que mire, hermano, las finanzas forman parte directa de su vida. Y usted dice y decimos: es que sin dinero no se vive. ¿Lo ha escuchado? No se vive. Y le damos más protagonismo al dinero como la razón de la vida que al que provee el dinero para la vida. Y el que provee todo. Hermano, el que le ha provisto a usted durante todos sus días está sentado en su trono alto y sublime. Y tenemos que reconocer que todo lo que hoy decimos que es nuestro,
tiene esa procedencia, no tiene otra, hermano. Aléjese del materialismo, aléjese de esos términos donde nos enseñan que si no fuera por esto no tuviéramos esto, si no fuera por esto, si no fuera por mi capacidad, si no fuera por esto. Y a veces todo eso se torna como algo convertido en un reclamo, en un señalamiento. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. En el Antiguo Testamento, entonces, Dios estableció no menos de 5 ofrendas. 5 ofrendas. Así que ustedes no se deben de extrañar que acá tenemos como 2 o 3. Sus diezmos, sus ofrendas generales y la ofrenda misionera. Todavía hay espacio para 2, hermano. ¿Qué le parece? Todavía hay espacio para 2 más, ¿verdad? 5 ofrendas. Y sabe que entre estas estaba lo que se llama la ofrenda del holocausto. En ese momento esa ofrenda, el pueblo o las personas llevaban un animal, el más robusto, el más joven, el que no tuviera defectos. Y tenían que tener esa consideración. Y a esa ofrenda se le llamaba la ofrenda del holocausto, todo quemado. O toda quemada. Significaba de que ni el oferente, ni el ministro oficiante iba a comer algo de esa ofrenda. Toda la carne era quemada absolutamente. Eso indicaba que todo pasaba a la disposición de Dios. Pero había otra que se llama el holocausto de la culpa. Este holocausto o esta ofrenda tenía que ver si usted sentía que había ofendido a alguien, si usted sentía que había cometido algún pecado, alguna falta, y usted quería poner en paz su relación y su comunión con Dios. Entonces, ese holocausto, esa ofrenda, no era quemada del todo, sino que se quemaba una parte y otra parte quedaba a la disposición del ministro oficiante y del oferente. O sea, se podían sentar a comer un asado después de que una parte ofrecida para Dios parcialmente y la otra parte. Ahora recuerde, la mejor parte era para él. Aquellos que andan pidiendo allí el puyazo, no sé qué, o que tiene allí la carnita, ¿cómo se llama? La grasita. No, decía Dios, espérense, eso es mío, quémenlo, que suba. O sea, que buscaba, era lo mejor para él. Entonces quiero que quede muy claro eso, de parte de Dios al pueblo. Ahora, hay una de estas cosas que podemos suscribirlas, que ya están como saciadas, completas a través del sacrificio de Jesús. Ya no vamos a buscar un animal para expiar nuestros pecados, porque Jesús murió en la cruz y expió nuestros pecados. Ya no vamos a traer un sacrificio para eso. El asunto es cuando entramos a esas ofrendas de gratitud. Esas ofrendas de gratitud, no podríamos totalmente decir, en Jesús estoy agradecido con el Padre. Hay una parte que nos corresponde aún a nosotros hoy como pueblo. Ahora, si usted no es pueblo de Dios, hermano, exonérese. Pastor, yo asisto aquí, pero yo no soy pueblo de Dios, yo soy pueblo del mundo, yo sigo siendo del diablo. Entonces, hermano, no tome en cuenta esto. Pero si usted es pueblo de Dios, que estas palabras hayan cabida en nuestros corazones como pueblo de Dios, porque la devoción del pueblo de Dios o para Dios, ese no ha cambiado. Por el contrario, deberíamos de aumentar nuestra devoción, nuestro afecto y nuestro amor por el Señor. Su obediencia más su piedad, esto es importante, era su garantía
Óigalo bien, era su garantía para atraer la presencia de Dios y contar con su ayuda en su andar diario. Fíjese que no solamente es obedecer, sino tiene que ver la actitud. No a regañadientes como decimos, ya van con lo mismo, por vergüenza yo voy a dar algo. No. O sea, la obediencia es la obediencia y no tiene que ser a medias. Y tiene que ser acompañada con esa actitud de un adorador, de alguien que reconoce que está haciendo este ejercicio para Dios. ¿Y qué sucede? La garantía es atraer la presencia de Dios y contar con su ayuda en nuestro día. Entonces las palabras ofrece y ofrenda son de la misma raíz que significa venir más cerca, aproximarse un poco más. Eso es el sentir de la ofrenda. Venir más cerca. ¿De quién? En este caso de Dios. Atraer su presencia. Y la presencia de Dios no tiene que ver solo con aspectos de las emociones nuestras. A mí me encanta ver cómo cuando cantamos, levantamos las manos y a veces hasta yo muevo mis canillas y me gusta, ¿verdad? En un momento. Eso a Dios le agrada. Pero tenemos que revisar si el corazón también está saltando, está regocijándose o solamente la parte externa. Nosotros deseamos atraer la presencia de Dios siempre, hermano. Es que si se trata de su presencia, yo anhelo su presencia y le animo para que usted tenga esa misma visión, deseo. La presencia de Dios basta, la presencia de Dios llena, la presencia de Dios satisface. Y si la presencia de Dios va por delante, entonces demos el próximo paso con seguridad, porque antes de poner mi pie, ya el Señor lo puso y yo pongo mi pie sobre la pisada dejada por el Señor. Y eso me da seguridad y nos da seguridad a todos. Entonces es importante. No tenían también que considerarlas a criterio. ¿Y qué llevo para Dios? No, ya está dicho lo que hay que llevar para Dios. Estaba entonces la ofrenda del holocausto, la ofrenda de los cereales o los primeros frutos o las primicias, la ofrenda de paz o de comunión, la ofrenda por el pecado o el sacrificio por la culpa y la ofrenda expiatoria, que era precisamente por faltas cometidas contra otras personas. Entonces no tenía que ser con ese criterio, sino en la forma y el tiempo en que deberían de hacerlo, de acuerdo a lo establecido por el Señor y las razones para hacerlo. Fíjese que el libro Levítico da por sentado que cuando un hombre se allega al Señor, no debe hacerlo con las manos vacías. No debe de hacerlo con las manos vacías. Significa traer una cosa. La adoración implica sacrificio u ofrenda. Entonces, alguien puede venir a la presencia de Dios a una reunión como esta. Y lo primero que debe de pensar es no venir con las manos vacías. Y voy a explicar un poquito más adelante. Entonces los reyes, entrando a esta parte, los reyes no salían a ninguna batalla sin antes presentar sus respectivas ofrendas al Señor en el altar. Esto era principio en el pueblo. Estos habían aprendido que no era con ejército, que no era con fuerza solamente. Tenían que contar con la presencia del Señor. Y la presencia del Señor tiene dos direcciones en este caso. Yo voy a Él con mis ofrendas y por mis ofrendas Él desciende a mí como una garantía y como una seguridad de que los pasos que voy a dar, si están o van acorde a su santa voluntad, Él nos va a dar victoria. Entonces los reyes en dos direcciones también. Una es como personas, como individuos, ellos estaban enseñados
a dar estas ofrendas. Y como rey, en este caso, que representaban a un pueblo en una crisis, entonces ellos llegaban y presentaban las ofrendas requeridas para ese momento. Entonces en este caso bien podrían ser las que se conocían como voluntarias. Y las voluntarias eran la del holocausto, la de cereal y la de paz. Como quien dice, no estaban del todo así escrito y decir, usted lo hace, no. Había una gratitud inmensa por la cosecha, que lo que ellos decían de esta parte, yo voy a presentar ofrenda al Señor. Ese es el primer principio. Yo voy a presentar ofrenda al Señor. Y esto, hermano, descarta la posición y el pensamiento, pero Dios no come, pastor, el que come es usted. Es cierto, Dios no come, el que come soy yo. Está bien, ¿verdad? Entonces dice, pero como Dios no come, que no coma tampoco el pastor. Mire qué cosa, ¿verdad? Hay pocas palabras, así es como se piensa. Y tendríamos que tener mucho cuidado. Porque fíjese que quizá el problema que Dios tiene con algunos de nosotros es que, Señor, si se lo vas a dar a otro, mejor devuélvemelo. Y Él no lo hace. Lo devuelve en otra forma. Lo devuelve en su hacer. Lo devuelve con el respirar. Lo devuelve con tantas cosas que podemos enumerar que precisamente provienen de Dios. Bueno, y todas las cosas. Entonces cada oferente tenía que tener ciertos considerandos al hacerlo. Y quiero que ustedes los consideren. ¿A quién ofrendaban? Eso es importante que nosotros también lo conozcamos. ¿A quién ofrendaba? Cuando usted vea que vamos acá a recoger los diezmos y las ofrendas, tenga claridad que es a Dios que usted está ofrendando. Y no debe permitir que otro pensamiento enturbie esa parte que comienza con devoción y que puede terminar con apreciaciones injustas, incorrectas y nocivas para su propio desarrollo, para su propia vida y para su descendencia. Era muy importante el lugar donde ofrendaban. Bueno, ellos tenían, hermanos, la dicha de que solamente había un lugar donde tenían que llegar, y era precisamente al tabernáculo. No tenía otros, ellos iban a caminar distancia para llegar allí. Ahora a veces tenemos nosotros en este tiempo conflicto, porque decimos, fíjese pastor, que sí, yo no diezmo aquí porque aquí no hay necesidad. Allá en el cantón tal hay un pastor pobrecito, fíjese, allá yo doy los diezmos. No es así. Le aseguro que los gastos que tiene el pastor mencionado no los tiene como los tenemos nosotros aquí. Solo en eso póngase a pensar. En un momento se los voy a referir. Entonces, ¿a quién ofrendaban? El lugar donde ofrendaban y para qué ofrendaban. Eso es muy importante. ¿Para qué ofrendaban? Si nos quedamos en eso, ofrendaban porque Dios lo había establecido. Pero también eso que Dios había establecido era para sostener el culto. Y en pocas palabras, era para sostener a los sacerdotes y a los levitas, porque ellos estaban ocupados absolutamente en el ministerio, y por eso el pueblo acudía y ofrendaba para Dios. Cuando David venía con el arca y venía danzando, él sabía que Dios merecía y merece toda adoración y toda alabanza, y su pueblo debe reconocerlo y debe mostrar continuamente gratitud, debe mostrar gratitud, estima por eso que Dios es y eso que Dios representa en nuestra vida. Además, el pueblo tenía conciencia del valor de las ofrendas, como a quién las consagraban.
y en consecuencia no pasarían al olvido de parte del Señor. Y aquí está el principio de la oración: haga memoria de todas tus ofrendas. El pueblo tenía esa conciencia de que Dios no olvidaba. Ese gesto, esa actitud de parte de ellos. Y hay un ejemplo de que la oración fue para que el Señor mostrara los sacrificios, que los sacrificios del rey habían sido aceptados. Está en el libro de los Hechos, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjese, han subido para memoria delante de Dios. Piense por un momento, ¿cuántas veces usted lo ha practicado? Y aquí el Señor, a través de mi persona, le está diciendo: Él no olvida las ofrendas que usted ha dado. Él las tiene en su memoria. Y usted puede estar muy consciente de que Él no lo ha olvidado. Y la prueba también está en que demostraciones de parte de Dios las han recibido, las hemos recibido con, no sé si decirlo de esta manera, con el déficit de que Dios no viene y nos dice: porque acabas de dar esto, aquí te mando, y por esto aquí te mando, y por esto aquí te mando. Es lo único que no está, pero que Él se ha mostrado en fidelidad, por su fidelidad, eso está claro. Ninguno puede pensar lo opuesto. Por otro lado, en el presente, como iglesia, somos instados a ofrendar con la misma actitud, sabiendo que es al Señor a quien lo hacemos. Ofrendar es un ejercicio espiritual. Una vez más, la palabra ofrece y ofrenda son de la misma raíz, que significa venir más cerca, aproximarse. De modo que el asunto que encara Levítico es como puede un hebreo vivir en proximidad a Dios. Y eso implica las ofrendas y los sacrificios. Quizá usted no lo había pensado, pero cuando usted dispone de dar su ofrenda, dar sus diezmos, lo que usted está haciendo es aproximándose a Dios, atrayendo su presencia. Ahora, la notable base de este tipo de ofrendas es la consagración, y como lo expresa 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otras versiones referente a la oración, no con tristeza ni por necesidad, dice así: no de mala gana ni por obligación, y no de mala gana o a la fuerza, que no sea con tristeza ni porque lo obligue, y no den de mala gana ni bajo presión, pero no a regañadientes o por compromiso. Son de diferentes versiones. Ahora, la norma del Nuevo Testamento es que los cristianos convendrían dar regularmente cada domingo al Señor. 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Cada uno de vosotros. Los comentaristas dicen que aquí nadie está libre o ajeno porque dicen que es pobre, apenas le alcanza para comer. Hasta tiene que hacerlo,
porque es un acto particular, personal, de devoción a Dios. Y ese es el principio, y eso es lo que debemos de suscribir. Por otro lado, es un acto de adoración. Dios exigió que todos los varones judíos asistieran a las 3 festividades mayores que se celebraban cada año: Pentecostés, Pascua y los tabernáculos. Cuando asistieran, dijo Dios, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Por eso es que un día el salmista dijo: yo no vendré a presentarme delante de ti con las manos vacías. Ahora, en la iglesia de hoy, y esas son las preguntas muchas veces, ¿y qué hacen con el dinero? Es un problema tener una respuesta exacta y congruente con quien hace la pregunta. Es bien difícil, porque para alguien en lo que se utilizó es válido, pero para otros, no, miren lo que están haciendo. Entonces estos son algunos momentos que contristan, que afectan, que disminuyen nuestro fervor y nuestra adoración y nuestra devoción al Señor. Ahora, si ustedes preguntan, y estas son las cosas que casi yo no menciono, ¿qué hacemos? Bueno, sus ofrendas y diezmos son necesarios para cubrir salarios. Aquí nosotros tenemos, aparte de un ejército de servidores grande, tenemos un grupo que es el que trabaja en tener esto en las condiciones, creo, aceptables, como las están viendo ustedes. Y comenzando desde luego con el pastor. En este caso tenemos una planilla, entonces, para cubrir salarios, pagos de servicio. Ustedes saben que según la zona, muchas veces así son los pagos de los servicios. Y aquí nosotros estamos clasificados en una zona VIP. Y hasta nos mandan a decir, una vez estaba un problema de agua allí y pedíamos que vinieran los señores encargados, y la respuesta que dieron: ahí tienen dinero. Bueno, ya iba a decir una palabra no lícita, pero ellos tenían que venir a arreglar el problema. Pero ese fue el mensaje: ahí tienen dinero. Entonces yo puedo decir: mire, ¿por qué no me le baja por ser iglesia? No, por ser iglesia no suben. Los pagos de servicio, pagos de mantenimiento a las instalaciones. Mantener esto sale un poquito costoso, hermano. No le voy a decir que no hay áreas donde necesitamos poner la mano, pero buscamos y hemos tratado en la medida de las posibilidades de hacerlo. Y para responder a la evangelización, porque también nosotros promovemos y enviamos fondos para la evangelización, y se pueden usar para estos fines, pero, óigalo bien, pero en el corazón del oferente debe existir el pensamiento de que es un regalo para Dios. Es una ofrenda para Dios. Es una ofrenda de gratitud. Es algo conforme tú me has bendecido y conforme tú lo estableces como bendición, yo quiero responder en devoción y en consagración y en adoración a ti, porque lo mereces. Ahora, el cristiano de hoy debería sentir la misma responsabilidad, es decir, ese sentir de este pueblo. Naturalmente, el Antiguo Testamento nos presenta a 2 clases de oferentes: aquellos que lo hacían con una buena actitud, obediencia y actitud, y otros que lo hacían simplemente por salir de la responsabilidad, pero no en consagración y con esa actitud adecuada delante del Señor. Escuchen lo siguiente, repito lo anterior: el cristiano de hoy debería sentir la misma responsabilidad. Un poeta captó la siguiente idea en este verso: ¿cómo? ¿Dar otra vez?, pregunté con espanto.
Y debo mantenerme dando y dando. Viéndome de arriba abajo, el ángel dijo: oh no, solo da hasta que cese de bendecirte el Señor. Le repito eso último: oh no, solo da hasta que cese de bendecirte el Señor. Si usted no está siendo bendecido, no dé. Pero si usted está siendo bendecido, dé, para que el Señor vuelva a darle y para que le dé más. Y sabe que Él no solo está pensando en darle a usted, está pensando en darle a los hijos suyos. Está pensando en darle a los nietos suyos. O sea, eso es en proyección. Y concluyo que desde el santuario te envía ayuda. Que desde su presencia usted y yo seamos ayudados y bendecidos. Recibe estas palabras. Este día, bien puedo en lo personal invocar al Señor para que no olvide la fidelidad de cada uno de ustedes en la consagración de sus diezmos y ofrendas, como también de su servicio, y bendiga a su familia hasta la tercera y cuarta generación, y que siempre tengan cielos abiertos. Haga memoria de todas tus ofrendas, y en la medida que usted lo haya hecho, así será el resultado, la atención y el cuidado del Señor. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.